Queridos amigos, bienvenidos a Grandes Biografías, nuestro habitual paseo por la historia universal, examinando la vida, la obra y la trayectoria de sus más célebres protagonistas. Este es un programa de Unión Radio Cultural, producido y dirigido por este servidor, John Aispurua, productor nacional independiente 3984, Twitter @John Aispurua. Amigos, continuamos hoy comentando la vida y la obra del insigne intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri. En el programa anterior abarcamos la primera etapa de su vida, desde su nacimiento en Caracas en 1906 hasta su destierro en Nueva York como consecuencia del golpe de Estado que derrocó al presidente Isaías Medina Angarita. El exilio de Uslar Pietri en Nueva York duró 5 años, entre 1945 y 1950. En ese tiempo, además de dictar clases en la Universidad de Columbia, escribió varias obras: El Camino del Dorado, su segunda novela; 30 hombres y sus sombras, su tercer libro de cuentos; y los ensayos Letras y hombres de Venezuela, y también De una a otra Venezuela. Al mismo tiempo ha iniciado en 1948 la columna semanal en el diario El Nacional, que llevará el significativo nombre de Pizarrón. A raíz del golpe militar de 1948, que acaba con el gobierno democrático presidido por don Rómulo Gallegos, se abre la posibilidad de su regreso, el cual se va a concretar 2 años después. Vuelve a Caracas y de inmediato reanuda sus ocupaciones laborales e intelectuales. Pasa a integrar la directiva de la empresa Ars Publicidad, de su entrañable amigo de la infancia, Carlos Eduardo Frías. En este empleo va a permanecer hasta 1963. Igualmente, retoma sus clases en la Universidad Central de Venezuela, donde va a fundar la Cátedra de Literatura Venezolana, adscrita a la que entonces se llamaba Facultad de Filosofía y Letras. Pero esta labor docente se verá interrumpida unos 2 años después debido a que presentó la renuncia por negarse a participar en las celebraciones de la llamada Semana de la Patria, que la Junta Militar de Gobierno organizaba con propósitos propagandísticos, y también por oponerse a la decisión del régimen de eliminar la autonomía universitaria. En esa misma época fue nombrado director del papel literario del Nacional, y al frente de esta tarea, en la cual se sentía a sus anchas, permanecerá casi 3 años, otorgándole a este suplemento literario un rango intelectual admirable, ya que se ofrecían oportunidades a los nuevos escritores del país y a la vez se recibían los aportes intelectuales de las mejores plumas representativas del pensamiento americano y europeo. Dada la intensidad de su pensamiento y de su incesante trabajo, cada momento de su vida era fecundo en realizaciones. En el año 1951 fue elegido individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, una entre varias corporaciones ilustres
que le contaron entre sus más distinguidos representantes. Sucesivamente fueron apareciendo nuevos libros suyos de diversa temática. Por ejemplo, tenemos Las nubes, ensayo sociopolítico, Apuntes para retratos, un ensayo biográfico acerca de algunas celebridades de la historia nacional y mundial, Tierra venezolana, libro de viajes en que recoge sus vivencias y experiencias entre los más variados rincones del país, El otoño en Europa, también crónica de viajes, pero en este caso inspirada en sus recorridos por el viejo continente. Como es ampliamente reconocido, Uslar Pietri comprendió tempranamente la importancia de los modernos medios de comunicación y mejor que ningún otro intelectual hizo uso de ellos para la difusión de las ideas y de sus inmensos conocimientos históricos, literarios y de todo cuanto la cultura pueda ofrecer. Esa visión le llevó a producir numerosos programas de radio y de televisión. En 1953, al año apenas de haber comenzado en el país las transmisiones televisivas, salió al aire por Radio Caracas Televisión su programa Valores Humanos, que va a conducir, con algunas interrupciones y desde varias emisoras, durante 33 años. Media hora de charla semanal abordando los más diversos tópicos. Como nada humano le era ajeno, con cada programa sorprendía a sus millares de televidentes comentando en forma amena y accesible temas relacionados con la economía o la política, la historia del arte o de la literatura, o trazando con lujo de aciertos el perfil biográfico de las figuras más célebres de todos los tiempos. Para siempre han quedado grabadas en el alma nacional aquellas palabras iniciales, amigos invisibles, a modo de saludo a los televidentes y con las cuales iniciaba cada una de sus exposiciones, dicha con aquel particular tono e inflexión de voz que ahora podemos recordar. Amigos invisibles, más o menos hacia el siglo XV, ocurre que comienzan a formarse realmente las grandes nacionalidades europeas, que se empieza a desarrollar el comercio, hay un mayor intercambio de mercancías y de bienes y de servicios entre los nacientes naciones de Europa, y por lo tanto empiezan a desarrollarse grandes capitales financieros por la primera vez. Para la televisión venezolana también realizó otras dos series tituladas Cuéntame a Venezuela y Raíces Venezolanas. Y los textos de todos estos programas televisados, ligeramente corregidos y adaptados por él, comenzaron a circular en varios volúmenes desde el año 1955. En 1954, Uslar Pietri recibió por primera vez el Premio Nacional de Literatura, en reconocimiento particular a su libro de ensayos Las nubes. Al año siguiente publicó Breve Historia de la Novela Hispanoamericana, un texto de gran valor didáctico en el que pasa revista a la producción novelística hispanoamericana del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y allí examina las principales tendencias o corrientes en sus aportes y también en sus limitaciones, haciendo gala de su impresionante erudición y también de su destreza en el sano ejercicio de la crítica literaria. Otro
Otro reconocimiento llegó entonces. Fue recibido como miembro de número por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y esto por sus aportes extraordinarios en esa área del conocimiento. Pues bien, llega el año 1958 y Venezuela se halla sumida en una profunda crisis política. La dictadura de Pérez Jiménez está llegando a su fin luego de haber perpetrado un fraude electoral con el que intentaba mantenerse en el poder y legitimarse. El día 14 de enero circula un documento denominado Manifiesto de los Intelectuales, en el cual se exigía un cambio radical en la conducción del país. Ullar Pietri lo encabeza con su firma y poco después fue detenido por la Seguridad Nacional, la policía política, y encerrado en la cárcel Modelo. Y allí va a permanecer hasta el día 23, cuando fue derrocado el dictador. Desde la cárcel se trasladó hasta el Palacio de Miraflores y se dirigió por radio al pueblo venezolano, llamando a la paz y al orden que facilitasen el camino hacia una nueva etapa política en el país en dirección a la democracia. Por esa transmisión radial, su familia tuvo conocimiento de él, puesto que la dictadura lo había mantenido incomunicado durante 9 días. Con el advenimiento de la democracia, Uslar vuelve a la actividad política, de la que se mantenía apartado desde 1945, cuando fue derrocado el gobierno de Medina Angarita y fue él y otros aventado al exilio. Ahora, además del libro, del periódico y de la pantalla, le espera la tribuna del orador, para desde allí presentar su mensaje esclarecido al pueblo venezolano. Quiero agradecer a mis distinguidas amigas Marixa Rendón Oropesa y su hija, la doctora María Mercedes Prado, presidenta y directora ejecutiva de la Galería Trazos, por la invitación amable que me hiciesen para acompañarles en la apertura de la exposición Confluencias Icónicas, que se celebró el pasado domingo 27 de mayo en la sede de esta galería en el Centro Lido. Esta exposición va a permanecer abierta hasta el 27 de junio de este año 2018 y amigos, realmente les invito a que asistan a esta galería y puedan disfrutar de las obras que allí se exponen de 4 artistas venezolanos que expresan con un lenguaje muy particular las tendencias contemporáneas libres en cuanto a conceptos de estilos y tendencias. Son obras de Cruz Acosta, Rubén López, Edgar Guerrero y Antonio Vargas, que están entregando estos sus últimos trabajos al público, reflejando esta diversidad y pluralidad del arte contemporáneo. Sin duda, pasamos un momento ideal, estupendo, consagrado al arte, a la cultura, a la buena conversación allí en la Galería Trazos. Muchas gracias a Marixa Rendón y a María Mercedes Prado por esta muy cordial invitación. Estamos presentando hoy un segundo programa en torno a la vida y la obra del doctor Arturo Uslar Pietri. Decíamos que en el año 1958, una vez derrocada la dictadura de Pérez Jiménez, Uslar se anima a volver a la actividad política. En las elecciones celebradas en diciembre de aquel año, fue elegido senador por el Distrito Federal en las planchas de URD, Unión Republicana Democrática. Este partido había presentado como candidato presidencial a Wolfgang Larrazábal, quien perdió las elecciones ante el candidato de Acción Democrática Rómulo Betancourt. Aun cuando fue elegido en la lista de URD,
Uslar Pietri mantuvo siempre su condición de independiente y en el Congreso de la República su contribución fue reconocida por todos los sectores políticos. Su enorme cultura, unida a su postura ecuánime y prudente, hicieron de él una referencia obligada a la hora de las dificultades y en los momentos en que se imponía la necesidad de conciliar posiciones en beneficio de la nación. Por eso se le fue identificando con el mote de el hombre Congreso. En ese quinquenio, su actividad legislativa fue intensa, positiva y progresista. Merece una mención especial el papel determinante que jugó como miembro de la comisión redactora de la Constitución que se promulgó en 1961, que es, por cierto, la que ha mantenido su vigencia, o la que mantuvo su vigencia por mayor tiempo en la historia de Venezuela y la que dotó al país de mayor libertad y seguridad jurídica. Igual que ocurrió en otras etapas de su vida, la actividad política no detenía su quehacer literario y seguía escribiendo sin cesar. En esos años dio a la luz su tercera y cuarta novelas. Recordemos que la primera fue Las Lanzas Coloradas, publicada en 1931, y la segunda se titula El Camino del Dorado, que apareció en 1947. Estas dos nuevas obras ahora forman parte de un ambicioso ciclo que bajo el título general El laberinto de fortuna debía estar este ciclo constituido por 3 novelas, pero por motivos no bien esclarecidos el autor tan solo entregó 2. Esta trilogía inconclusa se inauguró en 1962 con la novela Un retrato en la geografía, la cual será seguida 2 años después por Estación de Máscaras. Se trata de novelas bastante diferentes de las que ha escrito antes, que no se retrotraen a la historia ni colocan el ambiente rural como escenario privilegiado, sino que se inspiran más bien en la realidad cotidiana, en los problemas diarios de las personas en el contexto de una sociedad que se halla dominada por las consecuencias deformantes que acarrean una explotación irracional de la riqueza petrolera. Un retrato en la geografía transmite al lector la imagen precisa de lo que es la alienación humana por medio de las impresiones que un prisionero político recién liberado va recogiendo del nuevo y cambiado paisaje familiar y social con que se ha topado a la salida de la cárcel. Y en Estación de Máscaras se continúan fielmente todas las acciones y los personajes del primer volumen, y se dejan establecidas las bases para la última parte de la anunciada trilogía, la cual, como dijimos, quedó incompleta. Desde 1962, el ambiente político venezolano se agitaba con miras a las elecciones presidenciales que debían celebrarse al año siguiente. Paulatinamente se fueron definiendo las candidaturas: Raúl Leoni, Rafael Caldera, Jovito Villalba, Wolfgang Larrazábal, Raúl Ramos Jiménez, ya recorrían el país. Y a comienzos del año 1963, Uslar Pietri se presenta por primera vez como aspirante a la primera magistratura, apoyado por varias agrupaciones políticas, sociales, agrarias, sindicales, empresariales, juveniles, que formaban un frente político diferente a los partidos tradicionales.
El lema de su campaña fue Arturo es el hombre, y el símbolo que le identificó, una campana. Su propuesta electoral era una lógica derivación de lo que toda su vida había pensado y enseñado: transformar la economía petrolera en una economía diversificada, estimulando la actividad agropecuaria e industrial, es decir, sembrar el petróleo, extender la educación a toda la población y al mismo tiempo elevar su calidad, administrar con eficiencia y probidad los recursos públicos, gobernar con los mejores, independientemente de su afiliación política, tender a la pacificación del país mediante una estrategia que incluyese la amnistía para los sectores izquierdistas alzados en armas y su progresiva reincorporación a la vida civil. Este era un magnífico programa, sin duda, y respaldado en su enorme prestigio intelectual y en su habilidad comunicacional, Uslar Pietri consiguió una alta votación, pero que no fue suficiente para ganar las elecciones. Había obtenido el 16% de los votos a escala nacional y el 40% de los votos en Caracas. Y sus votos provenían de todos los sectores, desde los marginales hasta la clase media y los grupos económicamente más fuertes. Pues solo queda a la imaginación suponer el salto histórico que hubiese dado Venezuela de haberla dirigido un hombre de las condiciones y cualidades de Arturo Uslar Pietri. La votación obtenida dio a la coalición que le apoyó una considerable fuerza parlamentaria, formada por 5 senadores y 22 diputados. Él mismo repitió en la Cámara del Senado. Una vez investido como presidente de la República, Raúl Leoni promovió y logró la constitución de una triple alianza de gobierno, integrada por Acción Democrática, URD y los grupos uslaristas que se habían organizado como partido político, adoptando el nombre de Frente Nacional Democrático. Esto fue lo que entonces se llamó el gobierno de ancha base. Pero aquel ensayo de gobierno no duró mucho tiempo. En 1966, el partido de Uslar se retiró del acuerdo, argumentando el incumplimiento del programa común y la falta de consenso en las decisiones políticas. Más tarde, en las elecciones de 1968, Uslar y su partido, el Frente Nacional Democrático, apoyaron la candidatura de Miguel Ángel Bureli Rivas, en el marco de un acuerdo con otros partidos para formar el que se llamó Amplio Frente de Oposición. Las elecciones fueron ganadas por Rafael Caldera, candidato del Partido Social Cristiano COPEI, quien derrotó por un estrecho margen a Gonzalo Barrios, representante de Acción Democrática, quedando en los puestos siguientes Luis Beltrán Prieto Figueroa, candidato del emergente Movimiento Electoral del Pueblo, y a quien ya hemos mencionado, el doctor Bureli Rivas. Los resultados electorales, sin duda, determinaron el ocaso político de Uslar Pietri, aun cuando volvió a ser electo al Congreso Nacional. Pero su partido entró en un proceso de franco deterioro hasta que finalmente se disolvió. Paulatinamente se irá alejando de la acción política para retomar el oficio de la escritura,
su oficio, el cual se había reducido un tanto durante el último lustro, sacrificado en el altar del servicio público. Estamos presentando hoy un segundo programa en torno a la vida del gran escritor y político venezolano Arturo Uslar Pietri. Decíamos que a raíz de las elecciones de 1968, en que el doctor Uslar Pietri se había presentado, había obtenido una alta votación que no le resultó suficiente para alcanzar su propósito de llegar a la primera magistratura, fue a partir de allí poco a poco retirándose de la actividad política. Entrando el año 1969, aceptó el cargo de director del prestigioso diario El Nacional, al cual había estado unido por largos años de trabajo y por lazos de afecto hacia la familia Otero Silva. Es que toda labor que acometía estaba signada por un sello de incuestionable calidad, y el periodismo no fue la excepción. Bajo su conducción y orientación, El Nacional se consolidó como uno de los diarios de mayor prestigio del mundo hispanoparlante, un mérito que le sigue distinguiendo en la actualidad. Como periodista, Uslar recibió los más importantes galardones que se entregan en América y en España. En 1971 recibió en Caracas el Premio Nacional de Periodismo. Después, en 1972, se hizo acreedor al Premio Mergenthaler de la Sociedad Interamericana de Prensa y al Premio María Murr Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia. Después, al año siguiente, le fue entregado el Premio Hispanoamericano de Prensa Miguel de Cervantes. Todos estos reconocimientos implican un homenaje a la excelencia en el trabajo y al compromiso con la libertad de expresión. El mismo año en que tomó a su cargo la dirección del Nacional, es decir, en 1969, publicó En busca del nuevo mundo, un libro de ensayos en que reafirmaba su vocación hispanoamericanista. Ahí aparecen estudios notables acerca del mundo americano y sus orígenes, acerca de la herencia y la influencia peninsular, el mestizaje y las luchas emancipadoras, hasta concluir con la mira colocada en el horizonte, señalando derroteros de progreso material y espiritual para todos sus pueblos. En 1972, Uslar Pietri sorprendió a los lectores y a la crítica publicando Manoa, su primer poemario. Hasta entonces se conocían sus excepcionales aptitudes como cuentista, novelista, ensayista, dramaturgo, pero poco se sabía de su vena lírica. Lo cierto es que había trabajado el verso en la intimidad desde su juventud, aunque solamente ahora lo daba a la luz pública, confirmándose de este modo como el más completo y polifacético escritor venezolano del siglo XX. Su tarea al frente del Nacional concluyó en 1974. Al año siguiente aceptó la propuesta del presidente Carlos Andrés Pérez, mediante la cual se le designaba embajador de Venezuela ante la UNESCO. Pronto se trasladó con su esposa a París para el desempeño de su delicada misión, la cual se extenderá por 4 años y va a llegar a ser elegido vicepresidente de aquel alto organismo de las Naciones Unidas. Mientras se desempeñaba en funciones diplomáticas, su acervo bibliográfico continuaba enriqueciéndose con nuevos títulos. En Caracas
la editorial Monte Ávila reunió todas sus crónicas y libros de viajes en un solo volumen, que publicó en 1975 con el sugestivo título El globo de colores. Al año siguiente, la editora española Seix Barral publica su obra Oficio de difuntos, una novela que oscila entre la historia y la ficción, ambientada en las primeras décadas del siglo XX en Venezuela, cuando la nación se hallaba sometida a los oscuros designios de un dictador ensoberbecido por el poder que gobernaba a su antojo en medio de la complicidad y adulancia de los serviles. Oficio de difuntos se emparenta con otras novelas latinoamericanas como El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez o La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. En estas novelas, desde particulares perspectivas narrativas, aparece como telón de fondo la figura del caudillo y su peculiar psicología, y se denuncia las deplorables consecuencias que acarrea para un país el desgobierno de un caudillo. Antes de concluir su labor en la UNESCO, Uslar recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de París, y la editora Seix Barral va a publicar Fantasmas de dos mundos, una recopilación de ensayos históricos, literarios y biográficos que siguen mostrando la lucidez y vigencia de su pensamiento, siempre atento a todo lo que pasa en el mundo. De vuelta en Caracas, en 1979, reinicia su espacio televisivo Valores Humanos. Y de París ha traído los borradores de una nueva novela, la cual se publicará en el año 81. Se trata de La isla de Robinson, centrada en un personaje venezolano que siempre le cautivó, Simón Rodríguez, alias Samuel Robinson, educador de avanzadas ideas, original e irreverente en su manera de transmitirlas. En 1986, con motivo de cumplir los 80 años, toda Venezuela le rinde sentidos homenajes. El gobierno, el Congreso, las universidades, las academias le distinguen con toda suerte de reconocimientos. Y él los recibe con humildad y gratitud. Y mientras tanto, sigue trabajando sin interrupción en el oficio que más le llena y en el que ha producido frutos de inmejorable calidad: la escritura. Nuevos libros aparecen entonces. En uno de ellos, Godos, Insurgentes y Visionarios, presentó nuevas reflexiones y revisiones acerca de uno de sus temas preferidos, la historia de Hispanoamérica. En otro, vuelve a incursionar en la lírica y regala 27 poemas reunidos bajo un bello y evocador título: El hombre que voy siendo. En 1990 aparece su novela histórica La visita en el tiempo, centrada en las aventuras militares de Juan de Austria, capitán de la flota española en el Mediterráneo en el siglo XVI. Ese mismo año recibió en España el Premio Príncipe de Asturias y al siguiente el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Aún octogenario, su pasión por servir a Venezuela se mantenía viva. Escribía con angustia sobre la crisis económica, política y social que estaba envolviendo a la nación.
Con otros intelectuales formó entonces un grupo de opinión al que se dio por llamar los notables. Estos hombres ilustres llamaban la atención sobre los vicios que estaban deteriorando a la democracia venezolana, en particular la corrupción administrativa, y reclamaban un cambio en la manera de gobernar para que hubiese más equidad social y una recta administración de la justicia. Uslar en particular llegó a advertir en noviembre de 1991 sobre la posibilidad de que se produjese un golpe de Estado en el país, cosa que no tardó en suceder en febrero del año siguiente. En esa, como en tantas otras ocasiones, su llamado de atención fue desoído y las consecuencias, lamentables, no se hicieron esperar. En 1996, con motivo de haber arribado a sus 90 años, el Congreso Nacional celebró una sesión solemne en su honor que tuvo como orador de orden al eminente intelectual Juan Lizcano. Ese año sufrió la pérdida de su adorada esposa Isabel Brown, fiel y consecuente compañera de toda su vida, y hacia quien siempre tuvo expresiones de ternura y gratitud. De ella dijo muchas veces que era el ser más desprendido, más abnegado y más leal que podría haber. Ya de retirada por el peso de los años, escribió su último pizarrón en 1998, culminando así una impresionante labor de medio siglo en el diario El Nacional. Limitado en su visión, afectado por un cáncer en la próstata, pero con su mente completamente lúcida, culminó su existencia física el 26 de febrero de 2001, con 94 años cumplidos. Se marchaba ligero de equipaje, con la conciencia límpida, con la inmensa satisfacción que proporciona el deber cumplido. Amigos, sin duda, Arturo Uslar Pietri es una de las figuras más relevantes del universo de las letras contemporáneas. En su obra de polígrafo consumado se halla el cuento, la novela, el teatro, la poesía y el ensayo de la más amplia temática, abordando con igual propiedad la historia, el arte, la política, la economía, la sociología o la crítica literaria. Su pensamiento estaba gobernado por la razón y el sentido común, y en su verbo y escritura cada palabra estaba en su lugar, como si se tratase del trabajo de un fino orfebre. Con mucha precisión, dijo el ilustre escritor venezolano Daniel Guerra Iñiguez en un ensayo acerca de su obra literaria, que él era un escritor sin palabras baldías. En el año centenario de su nacimiento, sumamos nuestra voz, nuestro respeto, nuestro hondo sentimiento de admiración por la persona, por el humanista, por el intelectual, por el demócrata, por el visionario, por el venezolano, americano y hombre universal que se hayan reunidos en estos tres nombres inconfundibles: Arturo Uslar Pietri. Habló para ustedes John Aispurua y les espero en el siguiente programa.